¿Qué tal? Buenas noches amigos, un nuevo día más en estudiando juntos la palabra de Dios, Santiago capítulo 4, versículos 1 al versículo 10, así que espero mientras te vayas conectando podamos pasar un lindo tiempo en esta oportunidad. Si recordarás, el día de ayer hemos comenzado una nueva sección en nuestro estudio titulada Los enemigos del cristiano, ¿sí? Repito, los enemigos del cristiano. Antes, cuando no éramos salvos, no habíamos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, todavía vivíamos en este mundo, entonces estábamos bajo la potestad del diablo. Efesios 2, 1, 2 y 3. Estábamos eh, viviendo para las cosas de este mundo y vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne. Cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos traslada del reino del diablo al reino de su amado Hijo, menciona Colosenses y Efesios 1, si no me equivoco. ¿Sí? Luego, Dios ahora nos quita de este mundo y nos hace ciudadanos del cielo. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos, ya no pertenecemos, estamos en este mundo pero no somos de este mundo. Ya veremos algo de esto en Juan 17. Y en la salvación, aunque Dios no erradicó de nosotros nuestra naturaleza pecaminosa, si bien sí Dios perdonó nuestros pecados, nos lavó con su sangre, Dios hizo en nosotros, aunque no erradicó un viejo hombre, pero Dios sí hizo un nuevo hombre en nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando estábamos sin Dios, estábamos bajo la potestad del diablo, viviendo para este mundo, ¿sí? Y satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Efesios 2, del 1 al 3. Entonces recuerda, cuando confiamos en Cristo como Salvador, ¿qué sucedió? Dios nos trasladó del reino del diablo al reino de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ahora Dios nos hizo ciudadanos del cielo, por lo tanto vivimos en este mundo, pero no estamos en este mundo. Así que, ¿para qué apegarnos a las cosas de este mundo? ¿Sí? Y tercero, Dios, aunque no erradicó mi viejo hombre, Dios hizo en mí un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ahora, el día de ayer hablamos de los enemigos del creyente y hablamos en primer lugar de la vieja naturaleza, ¿sí? El viejo hombre, mi yo, lo que la Biblia llama la carne. Y honestamente vimos que muchos de los pleitos, muchas de las peleas, muchas de las divisiones que hay entre creyentes o que hay entre personas, en realidad tienen como raíz o tienen su naturaleza en la naturaleza egoísta que hay en nosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No son de vuestras pasiones, no son de sus deseos malos, los cuales combaten en nuestros miembros. Entonces él menciona la codicia, él menciona el arder de envidia. Entonces, y gran parte de los problemas de personas con otras personas, en realidad ese problema con esa persona se basa porque la persona es egoísta, porque la persona es egocéntrica, porque la persona es envidiosa, celosa, ¿me explico? Y eso nos mete en celo. Una persona que tiene problemas con celos en su corazón va a tener problemas con la persona con la que está al lado y con cualquier otra persona. ¿Me explico? Porque va a ser dominado por su celo. Entonces, su problema es él. Él es su mismo problema. Entonces, la carne es nuestro primer enemigo. Y hemos visto que Dios no erradicó de nosotros la vieja naturaleza, pero Dios nos dio una nueva naturaleza. ¿Sí? La carne, ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y la carne, mi viejo yo, lucha con el Espíritu porque yo quiero hacer lo que yo quiero, pero el Espíritu lucha contra la carne para no hacer lo que yo quiero, sino que yo haga la voluntad de Dios. Pero ¿quién va a ganar la batalla? A quien yo le dé de comer más. Si yo alimento el Espíritu Santo, alimento mi vida, mi nueva vida con una comunión con Dios, oración, lectura de la palabra de Dios, mi espíritu, o sea, voy a estar más fuerte para no ceder a mi carne, a mis pasiones. Pero si yo alimento mis pasiones, satisfaciéndola y deseándola, si voy a terminar haciendo, voy a terminar cediendo y haciendo, viviendo para mis deseos carnales, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
pleitos, celos, ira, contienda, borracheras, orgías, hechicería, y menciona idolatría y empieza a mencionar. Entonces, vimos ayer que alimentar nuestro nuevo hombre, la Biblia nos manda a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Colosenses 3, ¿sí? Efesios 4. Entonces, encontramos acerca de esto, ¿sí? Entonces, debemos andar en la... También vimos de no satisfacer nuestros deseos carnales que batallan contra el alma, dice Pedro, sino que llevemos una buena conducta. También vimos ayer que debemos, por ejemplo, cuando hablaba del espíritu, con lucha contra la carne, un principio que nos da Pablo es ser llenos del espíritu. O sea, ceder a nuestras... o sea, en otras palabras, encomendarnos al Espíritu Santo. ¿Sí? Encomendarnos a Dios y no satisfacer nuestros deseos carnales. Entonces la carne es nuestro principal enemigo. Un segundo enemigo que encontramos en las escrituras, la Biblia lo llama mundo. Entonces la carne, el mundo y el diablo son los enemigos del creyente. ¿Sí? No vencemos la carne como creían en la antigüedad muchos, ¿sí? Y practicaban dándose latigazo, machetazos, honestamente se laceraban el cuerpo. Dios, perdona, no tengo nada, algo acá como para pegarme, perdona mis pecados, y se daban con látigos, se daban con un cinto y se lastimaban. No, así no vencemos a la carne. Vencemos a la carne sometiéndonos al Espíritu, sometiéndonos a las Escrituras, humillándonos delante de Dios y acatando su palabra. ¿Sí? Muchas personas creyeron que podían vencer el mundo dejando la ciudad donde vivían en la antigüedad, en los monasterios, los monjes, y se iban a vivir a la montaña en soledad, pero luchaban con su carne, o sea que tampoco es la solución. Ahora vamos a ver cómo vencemos al mundo. Y al diablo no lo vencemos reprendiendo, fuera de acá Satanás, no lo vencemos así como enseñan muchos, pisoteo a Satanás y empieza, se creen que son más que el diablo y quieren reprender al diablo, cuando ni siquiera el arcángel de Dios se atrevió a reprender al diablo y le dijo: el Señor te reprenda. Al diablo lo vencemos de una manera, y no es como muchos chantas hoy te enseñan que tenés que reprender, que la autoridad está en tu palabra y que el diablo está sujeto a ti. No, es mentira, ¿sí? Y lo vamos a ver mañana en las Escrituras. Una cosa es lo que ellos dicen, pero una cosa es lo que dice la Biblia. Entonces, cada vez que escuches a alguien, observa qué dice la Biblia. Porque la Biblia es la autoridad máxima y en ocasiones, muchas veces, lo que una persona dice es contradecido por la Biblia. Entonces te das cuenta que esa persona está enseñando mal. Entonces sujetémonos a las Escrituras. Inclusive lo que te estoy diciendo, quiero que lo veas, que está en la Escritura, que no es mi palabra. No importa acá mi opinión, importa lo que la palabra de Dios dice. Y mi mente, mi corazón y mi vida se debe amoldar a lo escrito. ¿Bien? Entonces la Biblia habla de un segundo enemigo para nosotros los creyentes, y es el mundo. Cuando nos convertimos en hijos de Dios, en cristianos, somos salvos, vamos a seguir luchando con nuestro viejo hombre. Vamos a vernos muchas veces tentados, vamos a tener deseos de querer volver a nuestra vieja vida. Pero recuerda, nos sometemos al Espíritu Santo y obedecemos ahora la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios, por ende tenemos un Padre al cual somos responsables, y Él, como nuestro Padre, quiere que lo obedezcamos. ¿Sí? Debemos tener una actitud de temor de Dios, apartarnos del mal, obedecer al Señor. Pero tenemos otro enemigo que es el mundo. Antes vivíamos para el mundo. Si recuerdas que habíamos mencionado en el libro de Efesios, ¿sí? El libro de Efesios dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Nuestra vida antes de Cristo era como seguir la corriente. Todo el mundo lo hace, entonces nosotros seguimos la corriente. Pero en realidad, si nos comparamos con los pescados, nosotros debemos ser como esos pescados que nadan contra la corriente. No debes seguir la corriente, debes ir contra la corriente. Si el mundo va para aquel lado, el cristianismo debe ir para el lado de Dios. Son opuestos. El mundo tira para un lado, Dios tira para su lado. Entonces nosotros debemos ir para el lado de Dios. No te dejes llevar por la corriente. ¿Sí? Entonces, la palabra dice el versículo 4 de Santiago 4. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Es mi deseo que en este devocional, si tal vez al escuchar esta lección te hallas que eres muy amigo, tienes anhelos y estás muy apegado a las cosas de este mundo, puedas darte cuenta que en realidad estás en una posición en la que le estás declarando la guerra a Dios, eres enemigo de Dios. Si eres amigo del mundo, recuerda que eres enemigo de Dios. Dios no te va a compartir con nada porque le pertenecemos a Él. Y Él tiene celo por nosotros. Él nos cela como un marido cela en un buen sentido a su esposa. Dios cela a nosotros sus hijos. Él no nos quiere compartir con el diablo, no nos quiere compartir con el mundo. Él nos redimió de eso, Él nos sacó de eso. ¿Para qué volver a eso? Entonces Él no quiere. Entonces Él nos va a cuidar. ¿Sí? Entonces, pero antes de entender este texto definamos palabras. La palabra mundo dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La palabra mundo, que la ves acá, ¿sí? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sí? Menciona amistad, amigo. ¿Sí? La menciona dos veces en el versículo 4. Mundo se menciona dos veces en el versículo 4. ¿Sí? Entonces, enemistad y enemigo se mencionan dos veces. Entonces, quiero observar, la palabra mundo, ¿a qué se refiere la Biblia por no amar a este mundo, a tener amistad con el mundo? ¿Qué es? Bueno, la palabra mundo, cosmos, en griego tiene diferentes traducciones en el Nuevo Testamento. Su interpretación depende del pasaje y el contexto en el que fue escrito. Por ejemplo, vas a encontrar versículos en la Biblia donde la palabra cosmos se utiliza para referirse a una masa rocosa, redonda, que pende sobre la gravedad. ¿Sí? Entonces se refiere al universo, al planeta Tierra, ¿sí? Se refiere a eso. En otros versículos la palabra mundo es utilizada para referirse a las personas que habitan ese mundo. Entonces una segunda interpretación es humanidad. Entonces la palabra cosmos se puede traducir como universo, mundo, como humanidad, ¿sí? Pero también la palabra mundo se utiliza en segunda de Pedro para hablar de orden y la aplica en una oportunidad cuando trata del orden para hablar de la vestimenta, ¿sí? Y luego se menciona en otros pasajes como en este y en otros más, por ejemplo en Primera Juan y otros pasajes que vamos a ver, para referirse a un sistema organizado en contra de Dios, ¿sí? Que controla la humanidad para ir en contra de Dios y del cual el diablo está a la cabeza, es el general, es el que gobierna. Entonces es como un sistema pecaminoso que va en contra de Dios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el mundo es la sociedad humana separada de Dios y el mundo vive para las cosas de este mundo. Hay un sistema organizado del cual el diablo está a la cabeza, ¿sí? Entonces la palabra mundo se está acá refiriendo, no tengáis amistad con el mundo, se está refiriendo a ese sistema que le declara la guerra a Dios, ¿sí? Es estar sujeto bajo la voluntad del diablo, de nuestro enemigo, para hacer las cosas que desagradan a Dios. Entonces, la aplicación para la interpretación para mundo es justamente esta, ¿ya? Muy bien. Luego menciona la palabra amistad y acá la palabra amistad básicamente se traduce como la palabra fileo, habla más de, sí, de cariño, habla de amistad, ¿sí? Y en ocasiones, por ejemplo en Juan 15:19, involucra la idea de amar. Te voy a mostrar el texto nomás para que veas porque es exactamente la misma palabra original que se utiliza en el otro texto, en el que acabamos de leer, como Juan 15:19, acá lo tengo. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si nosotros fuéramos del mundo, amaríamos el mundo porque somos de este mundo. Pero luego vamos a ver que estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces la palabra amistad habla de tener ese cariño, tener ese apego.
ese deseo y anhelo profundo por las cosas que están en este mundo. ¿Sí? Gente que está muy apegada a las cosas materiales de este mundo, ¿sí? Al dinero, a los pecados de este mundo, llamarlos vicios, ¿sí? A todo lo que va en contra de Dios, ¿sí? A un estilo de vida pecaminoso, ¿sí? Entonces, y no renuncian a ese afecto que tienen por ese mundo, no están dispuestos a renunciar a ese afecto. Entonces, honestamente, hoy muchos creyentes no están separados de su comunión con Dios y están en una posición en la que Dios los declara sus enemigos porque están amando y están viviendo para las cosas de este mundo. Y mi deseo es que si tú estás viviendo para este mundo, estás teniendo amistad, te estás relacionando con las cosas de este mundo, con ese sistema de pecaminoso que te da libertad para hacer lo que tú quieres, para ir en contra de Dios, ¿sí? Mejor, ¿por qué no ser como Abraham, que fue constituido amigo de Dios? Tú tienes que, si eres creyente, debes ser amigo de Dios, no amigo del mundo. La amistad del mundo, déjala para la gente del mundo. Tú eres hijo de Dios, tú debes ser amigo de Dios. Y si tú estás amando el mundo, estás viviendo para este mundo, te estás alejando de Dios porque estás practicando las cosas de este mundo, estás adoptando el estilo de vida de la gente que es incrédula rumbo al infierno, hermano, ten en cuenta que te estás poniendo en una posición mala porque eres enemigo de Dios y no hay nadie que le pueda ganar al Señor, ¿sí? Entonces, y luego menciona la palabra adúltero, que más que nada el adulterio tiene que ver con un tema de infidelidad, de engañar. Entonces, la palabra de Dios, Dios llama adúltero al creyente que se hace amigo del mundo. En una oportunidad, el apóstol Pablo, te voy a mostrar un creyente muy involucrado en la obra de Dios, pero que terminó amando a este mundo y dejó la obra misionera. Demas, 2 Timoteo 4:10. Pablo habla de él, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Luego menciona a otros amigos que no se fueron amando a este mundo, pero dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, ¿sí? Pero habla de Demas, alguien que se alejó de Dios, dejó la obra de Dios, dejó todo por amar este mundo y vivir para las cosas de este mundo. ¿Y cuántos creyentes hoy han dejado a Dios? Han dejado de congregarse, han dejado de leer las Escrituras, han dejado de orar, han dejado de vivir para Dios, de agradar a Dios, y están full involucrados en las cosas de este mundo, haciendo cosas que deshonran a Dios, y estando declarándole la guerra a Dios, porque si eres enemigo de Dios si amas este mundo. ¿Sí? Y de ponerte en una posición de enemigo de Dios muestra una actitud egocéntrica, orgullosa, como, o sea, no pasa nada, ¿sí? Tarde o temprano el pecado nos alcanzará. Entonces, nadie que se ha constituido amigo del mundo ha seguido siendo amigo de Dios. No, te declaras enemigo de Dios. La amistad con el mundo es cometer infidelidad espiritual contra Dios. Observa el Antiguo Testamento. La historia antigua fue escrita para nuestra enseñanza. Israel, muchas veces Dios llamó a Israel un pueblo adúltero porque cometía infidelidad a Dios. Adoraba a Dios, pero también adoraba a sus ídolos. Obedecía a la ley, pero también practicaba sus pecados, y Dios lo acusaba a su pueblo de adulterio espiritual. ¿Por qué? Porque no tenía lealtad y fidelidad para con Dios. Cuando somos hijos de Dios, nuestro amor, nuestra lealtad, toda nuestra devoción va hacia Dios, no se comparte con otra cosa, ni con este mundo, ni con el enemigo, nada, es solo para Dios, ¿sí? Entonces, la Biblia dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Te pregunto, ¿te estás relacionando con las cosas de este mundo? ¿Con ese sistema pecaminoso en el cual todo el mundo está viviendo y sigues esa corriente? ¿Vives con la gente de este mundo? ¿Haces las cosas que hacen este mundo? ¿Sí? ¿Has dejado de orar, de leer las Escrituras? Tal vez vas a la iglesia, pero tu corazón es como el de Lot, está en el mundo. Sigues amando tus pecados. Quieres hacer las cosas que el mundo hace, quieres vivir para esas cosas, para esos deleites temporales que no satisfacen el alma.
para cuando los satisfaces darte cuenta que en realidad te encuentras vacío y que ninguno de ellos te llena. Porque la verdadera satisfacción está en Dios. Dios, el vacío del hombre es la ausencia de Dios y el hombre la trata de llenar con alcohol, con drogas, con música, con moda, con inmoralidad, con adulterio, con fornicación, con borracheras. Lo intenta llenar con el estilo de vida de este mundo y te das cuenta que nunca están satisfechos, se siguen sintiendo vacíos. Porque en realidad ese vacío solo lo puede llenar Dios, porque el vacío del hombre es la ausencia de Dios. Necesitas a Dios, no necesitas las cosas de este mundo. ¿Cuánta gente ha llegado a los pies de Cristo teniendo toda una vida realizada y se sentían vacíos? Y solo en Dios han encontrado satisfacción, deleite, llenura, plenitud para con su vida. Deberías considerar, ¿estás relacionándote con este mundo a tal punto que ya siente cariños? ¿Ya estás apegado a las cosas de este mundo y que sabes que está mal pero no quieres renunciar? ¿Sabes? Sin ofenderte, la Biblia te llama adúltero. Estás engañando a Dios. Le estás siendo infiel a Dios. Porque Él, que envió a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados, le estás dando la espalda para volver a la vida de la cual Él te redimió. Medita en esto. ¿Sí? ¿Estás engañando al Señor? ¿Dando tu lealtad que es para Él? ¿Dándosela a las cosas de este mundo? ¿Sí? Todo ese amor que debes tener para Dios, la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todas tus mentes. No puedes servir a dos señores, no puedes servir a Dios y la riqueza, porque si amas a uno menosprecias al otro. No puedes servir a Dios y al mundo, porque si amas al mundo vas a despreciar a Dios, si amas a Dios vas a despreciar este mundo. ¿Sí? Entonces, ¿estás en este momento declarándole la guerra a Dios, poniéndote en una posición de enemistad contra Él? Créeme que no ganarás. ¿Sí? Quiero que observemos en las Escrituras algunos versículos. Voy a ser rápido y corto, no quiero demorar mucho, esto es solo un devocional, pero voy a ser rápido. En Romanos capítulo 7, solo paso un pasaje, digo una palabrita, salto a otro pasaje, una palabrita, solo para explicar. Mira lo que la Biblia dice de nosotros, los creyentes. ¿Sí? Romanos capítulo 7, versículo 4. Está dando la analogía del matrimonio, ¿sí? Que mientras la mujer está casada, está sujeta al marido. Ella queda libre cuando el marido muere. Entonces, cuando él muere, ella es libre para casarse con quien quiera, con quien quiere, ¿sí? Entonces, solo la muerte hace separación en un esposo y una esposa, ¿sí? Mientras están en vida, se deben el uno al otro. Pero cuando uno de los dos muere, ¿sí? El otro queda en libertad, por ende puede volverse a casar, ¿sí? Entonces, adulterio, ¿sí? Es cuando, cuando una persona, el otro no muere, pero el otro forma otra relación, está en una relación de adulterio, porque no es libre para casarse. Mientras está libre, mientras está viva, está sujeta a su marido, ¿sí? Y luego que habla de esto, dice, así también, ahora, versículo 3, así que si en vida del marido ella se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ahora mira el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, honestamente, Dios ve al creyente como la esposa de Cristo. Y la Biblia habla de la iglesia, nosotros los creyentes, como la esposa de Cristo. Cristo nos ve como su esposa. Es más, cuando tú ves luego del arrebatamiento que viene el tribunal de Cristo, luego siguen las bodas del Cordero, donde Dios, el Padre, va a tomar a la iglesia y la va a entregar como una esposa a su Hijo y va a celebrarse las bodas del Cordero, la boda de Cristo, con su iglesia. ¿Sí? Entonces, vemos esto en las Escrituras. La Biblia, Cristo llama a su iglesia a su esposa. Efesios 5 habla acerca exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, considera que perteneces a Dios,
¿sí? Entonces, acá tienes un principio, pertenecemos a Dios. En segundo lugar, segunda de Corintios, versículo 11, versículo 2, dice, ¿sabéis? Perdón, esto es primera de Corintios, segunda de Corintios dije, 11, 2, dice Dios, porque os celo, Pablo le habla a los Corintios, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Cristo es nosotros vemos a Cristo como nuestro esposo y Él nos ve a nosotros como su esposa. En D le debemos nuestra fidelidad. Ahora Dios, en el buen sentido de la palabra, nos cela, nos quiere solo para Él. Y creo que es así. Yo celo a mi esposa, la quiero solo para mí. ¿Sí? Es mía, es mi esposa, no es de otro. La voy a celar. Dios es exactamente igual. Dios nos cela. Dios no nos quiere compartir con este mundo. Dios no nos quiere compartir con el diablo. Dios no quiere que le engañemos y le seamos infieles. Él nos quiere solo para Él. Es más, Él nos redimió y nos rescató para Él. Vale la pena serle fiel. Entonces Dios nos cela. Por eso habíamos visto en el capítulo 4, versículo 5 de Santiago, o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo que mora en nosotros también nos cela, no nos quiere compartir, nos quiere solo para Dios. ¿Sí? Entonces, no, el primer principio que encontramos es no debemos tener amistad con este mundo. ¿Sí? Ahora, quiero que veas algo. Rápidamente. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis. La palabra conformar habla de un molde, de amoldarse. No os amoldéis a este siglo. La palabra acá se refiere a este mundo, ¿sí? No os amoldéis a este mundo, sino transformaos, metamorfosis, ¿sí? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia llama no amoldarnos a este mundo. ¿Sabes? Cuando empiezas a relacionarte con las cosas de este mundo que a Dios no agrada, empiezas a vivir para este mundo, para ese sistema del cual Satanás está a la cabeza, tu vida se empieza a moldar, a tomar la forma que vive la gente de este mundo. Una vida separada de Dios, una vida en pecado. Te terminas amoldando. No solo eso, ¿sí? Cuando empiezas a tener amistad con el mundo, te empiezas a amoldar, ¿sí? Y cuando te amoldas a este mundo y te das cuenta porque tu vida ahora se caracteriza como la gente de este mundo, eres cristiano pero vives como un incrédulo, eres salvo pero vives como un condenado al infierno, ¿sí? Eres libre en Cristo pero vives como un esclavo de tu pecado y del diablo, ¿sí? Tu vida está amoldada a este mundo, vives tu mente, tu corazón solo sigue la filosofía de este mundo, la moda de este mundo, ¿sí? Y vive para tus pasiones, tus deleites, ¿sí? Que es para cómo vive la gente de este mundo, ¿sí? Entonces, cuando haces amistad con el mundo, te vas amoldando a este mundo. Pero no solo pasa eso, dijimos que amistad es una relación, ¿sí? En la que habla cariño, o sea, con el buen sentido, en una relación de amistad hay afecto, hay cariño, ¿sí? Entonces, en el buen sentido de la palabra, creo que me entiendes, en el contexto es esto, nos entendemos, tú quieres a tus amigos, amas a tus amigos, ¿sí? Por eso los considera tu amigo. Por eso la Biblia nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, ¿sí? Versículo 15, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, nuestras pasiones, los deseos de los ojos, el orgullo de la vida, ¿sí? No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes? Cuando empiezas a tener amistad con el mundo, empiezas a encariñarte, te empiezas a amoldar, a conformar a las cosas de este mundo, terminas amando todas estas cosas de este mundo y viviendo para esas cosas, ¿sí? ¿Y qué sucede
Santiago 1:27, la religión pura y sin mancha delante de Dios del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No solo te amoldas, amas, sino que ahora tu vida se ha contaminado, se ha manchado con las cosas de este mundo. ¿Cuántos creyentes están totalmente sucios y manchados de todo tipo de pecados? Abiertamente viven una vida de rebelión contra Dios. ¿Sí? Y entonces vemos esto en las Escrituras. Ahora, en Juan 17, algo que debes entender es que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sí? En el versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora, quiero que veas esto. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero estamos en este mundo porque el Padre nos dejó en este mundo para que prediquemos su palabra, para alcanzar este mundo para Cristo. Y como hay luchas en este mundo, la palabra de Dios la utiliza como una herramienta para santificarnos. Si hay contaminación, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra nos va a cuidar de las cosas de este mundo. Bien, entonces, recuerda, la amistad con el mundo hace que te constituyas un enemigo de Dios y eres hallado en infidelidad hacia Dios. ¿Sí? Ahora tu amistad, tu devoción, tu amor están para este mundo, para las cosas del diablo. ¿Sí? Y vive para tus propias pasiones. Honestamente, el diablo muchas veces, sabemos que las tentaciones provienen de nuestra concupiscencia, de nuestra naturaleza caída. Nos somos atraídos y seducidos, ya hablamos acerca de eso. Muchas veces el diablo se va a valer de nuestra carne, nuestro viejo hombre, y de las cosas de este mundo para tentarnos. ¿Sí? Y créeme, hermanos, Efesios 2, y esto es lo último que digo, Efesios 2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto es lo que éramos en otro tiempo, lo que implica que ya no debemos ser más esto. Antes amábamos este mundo, vivíamos para las cosas de este mundo, planificábamos para este mundo. Pero ya no más, porque ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida, por gracia sois salvos. Ahora somos hijos de Dios, hemos recibido su gracia, su amor, su misericordia. Entonces todo nuestro amor y nuestra lealtad, si Él dio su vida por mí, ahora le debo mi vida. ¿Por qué? Si Él dio su vida por mí, darle la espalda y engañarlos con las cosas de este mundo. Entonces, te quiero animar a ser fiel a Dios. Sé leal a Dios. No vivas para este mundo, vive para Dios. ¿Sí? Entonces, Él dio su vida por nosotros para que ahora nosotros vivamos para Él. 2 Corintios 5, 14 y 15. ¿Sí? Entonces, te quiero animar, si en este momento estás, mientras escuchas este estudio, sabes, te das cuenta que te has encariñado con las cosas de este mundo a tal punto que ya te has apegado a las cosas de este mundo, ¿sí? Y que ya tu vida se ha moldado a este mundo, por ende ya no lees, ya no oras, ya no obedeces a Dios, ya a veces ya ni siquiera te congregas, ¿sí? Sino que ahora dedicas todo tu enfoque a las cosas de este mundo. Has terminado amando este mundo, ¿sí? Te has contaminado con este mundo. No eres de este mundo, pero has decidido vivir para este mundo. El ejemplo de Lot, eres como Lot en Génesis, ¿sí? Entonces, ¿sabes? Lo único que el mundo va a lograr es ponerte en una posición de enemistad contra Dios, porque le estás dando la espalda a Dios, es rebeldía, desobediencia, es pecado. ¿Te estás poniendo en enemistad contra Dios? ¿Sí? Segundo,
te has contaminado, te has manchado. Santiago 1:27, debemos guardarnos sin mancha del mundo, y al estar viviendo para este mundo nos hemos contaminado, nos hemos ensuciado. ¿Sabes? ¿Por qué no ser fiel a Dios? La Biblia dice que estás en una posición de adúltero, estás engañando, estás siendo infiel al Señor. La pregunta es, ¿eres amigo de este mundo? Y recuerda que no me refiero a la masa rocosa ni a la humanidad, sino a este sistema del cual Satanás está a la cabeza, que promueve un estilo de vida que va en contra de Dios. ¿Eres amigo de las cosas de este mundo? ¿Estás viviendo para estas cosas? ¿Estás dejando a Dios por estas cosas de las cuales van a ser destruidas? Las cuales te privan del amor de Dios, porque si amas al mundo, el amor del Padre no está en él. Te privan del amor de Dios. Es lo que logra el mundo. Te hace declarar en una posición de en pecado de infidelidad. Te priva del amor de Dios. Y qué feo eso. ¿Sí? Te ensucia, te mancha, te contamina. ¿Sí? Entonces, vemos estas cosas, ¿sí? Terminas amoldado a este mundo. ¿Por qué no vivir para Dios? ¿Por qué no darle nuestro amor, nuestra fidelidad a aquel que dio su vida por nosotros? Jesucristo. ¿Sí? Quisiera que reflexiones, que no sea solo un devocional y un like o un corazoncito, sino reflexiona. Reflexiona, o sea, el tema no es, qué bueno que escuches, pero acá el tema es qué vas a hacer con lo que escuchas. ¿Vas a tomar decisiones? Que escuches todos los días los devocionales que damos no significa nada. El tema es qué haces con los que escuchas, porque ahora sabes, y cuanto más sabes, más responsable eres ante Dios. Dios más espera de ti. Ahora, ¿qué vas a hacer con el mundo en este día? ¿Qué vas a hacer con tus pasiones? Ya lo vimos ayer, con tu carne. ¿Qué vas a hacer con el mundo? Mañana hablaremos del enemigo, el diablo. Él es nuestro tercer enemigo. Entonces, que tu devoción, tu amor sea a Dios. Solo quiero terminar exhortándote a ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si amas a Dios, vas a despreciar este mundo. Él ya nos redimió, ya nos sacó del basurero, nos lavó y nos hizo suyos. No vuelvas a la basura de antes. Entonces, te animo. ¿Estás siendo amigo del mundo? Estás a tiempo de volver a Dios. Vuelve al Señor. Que estos tiempos sean una oportunidad para que puedas reflexionar y puedas reconciliarte con Dios. Si te hallas en un estado de amistad con el mundo y enemistad con Dios, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Algo que vamos a ver el jueves es, Dios te dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vuelve al Señor, vuelve a Dios. Si estás alejado, vuelve al Señor, estás a tiempo. No esperes a que sea tarde, hoy es el tiempo, ahora es el momento, vuelve al Señor ahora. Si es así, puedes inclinar tu rostro, puedes orar en tu interior, puedes confesar y pedir perdón por tus pecados a Dios y volver al Señor. Si necesitas ayuda y te cuesta y me conoces y me tienes como contacto y necesitas charlar, necesitas consejería, acá estoy disponible. Tengo mi WhatsApp, si me tienes en WhatsApp, si me tienes por Facebook, quieres escribir por Facebook, necesitas consejo, acá hay confidencia, poder ayudarte a través de la palabra de Dios a salir. Si no puedes solo, necesitas la ayuda de alguien. Estoy disponible a ayudarte si deseas. ¿Sí? Y si hay otro, tú eres de otra iglesia porque veo otros conectados y estás luchando con este mundo y solo no puedes, pide ayuda a tu pastor, a un hermano maduro de tu iglesia que te pueda ayudar. ¿Sí? Tal vez ahora con el tema del distanciamiento social por la cuarentena, por este virus que anda dando vuelta, bueno, pero puedes por teléfono recibir consejería, te pueden pasar un par de lecciones, pasajes para leer, para memorizar, charlar, orar juntos. Te animo, busca ayuda si no puedes solo. Amén. Dios, gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu salvación, porque pertenecemos a ti, tu Espíritu mora en nosotros. Gracias porque nuestra ciudadanía está en los cielos y ayúdanos en nuestra vida en este momento a vivir para ti.
líbranos y guárdanos de nuestras pasiones que combaten en nuestra alma, Señor Dios, para que no vivamos como querramos, sino que podamos, Señor Dios, humillarnos y someternos a tu Espíritu, Señor Dios, y obres en nosotros el fruto del Espíritu. Guárdanos también, Dios, de este mundo, Señor Dios, de este sistema del cual Satanás está a la cabeza, que nos lleva a tener una vida contraria a tu voluntad, Señor Dios. Guárdanos de tener amistad, de amoldarnos, de amar a este mundo, Señor, para no tener que ser hallados adúlteros, enemigos de Dios, en enemistad contra ti, Señor Dios, contaminado con este mundo, Señor, y privados de tu amor. Dios, que nuestro amor y nuestra devoción sean solo para ti. Ayúdanos a desarrollar una relación personal contigo a través de Cristo día a día. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios, gracias en Jesús. Amén, Señor. Disfruta tu relación con Dios. Amén. Entonces, espero mañana 19:30 es nuestro culto de oración en la Iglesia Bautista La Gracia. Vamos a las 19:30 como hoy. Me voy a estar conectando y voy a estar dando el mensaje. Vamos a continuar con los versículos 6 y 7. ¿Sí? Versículos... Sí. 6 y 7 creo que es. Vamos a hablar un poco acerca del tercer enemigo, que es el diablo. ¿Sí? Entonces, te espero mañana. Estemos orando los unos por los otros, y si necesitas ayuda, pide ayuda. ¿Sí? No sigas en este mundo. Sin más, nos vemos mañana. Estamos despedidos. Chao y gracias por estar.